Hola, mi nombre es Nelva Zambrano y mi pareja de laboratorio es José Andrés Alicastro y hoy vengo a presentarles lo que es la simulación de la práctica 1 titulada Elementos de circuitos, instrumentos de medición y ley de Ohm. Para la actividad 1 tenemos determinar el valor de los resistores suministrados según el código de colores. Aquí tenemos el código de colores que se lee de izquierda a derecha, empezando por la primera banda, que es el primer dígito, la segunda banda, el segundo dígito, la tercera banda es la multiplicadora y la cuarta, la tolerancia. La banda 1 del primer resistor que tenemos sería marrón, el segundo negro, marrón y el cuarto dorado. Por lo tanto, el primer dígito sería café, el segundo dígito sería 0, café, el primer dígito sería 1, el segundo dígito sería 0 y el tercer dígito, que es la banda multiplicadora, que es marrón, sería por 10. Por lo tanto, este resistor tiene un valor nominal de 100 ohmios y una tolerancia del 5%, que sería 100 ohmios más o menos 5 ohmios. El segundo sería rojo, marrón, dorado, rojo, marrón, dorado, que tendría una resistencia de 220 ohmios más 11 ohmios de tolerancia. El tercero sería naranja, marrón, dorado, que tendría 330 ohmios más 16,5 de tolerancia. Más o menos. El cuarto sería marrón, negro, rojo y dorado, que sería 1000 ohmios de resistencia. La primera banda es marrón, sería el primer dígito 1. La segunda banda sería negra, el segundo dígito es 0 y el multiplicador sería rojo. Aquí tenemos rojo, que es por 100, y la tolerancia, que es dorado, que es el 5% también. Entonces sería 1000 ohmios de resistencia más o menos 50 ohmios. Después tendríamos lo que sería el quinto resistor. Quinto. La primera banda es amarillo, la segunda morada, la tercera, que es el multiplicador, es rojo, y la cuarta, que es dorado, que es la tolerancia. Este resistor quedaría en 4700 ohmios más 235 de tolerancia. El sexto y último resistor de la primera banda es marrón, la segunda negra, la tercera naranja y la cuarta dorado. Aquí con el multiplicador naranja quedaría en por 1000, por lo tanto sería 10.000 de resistencia, 10.000 ohmios de resistencia, más o menos 500 de tolerancia. La segunda actividad del laboratorio es: inserta en el simulador un potenciómetro o resistor variable de 1 kiloohmios, como se muestra en la figura 1, procediendo a medir con un multímetro digital los valores de resistencia entre sus diferentes terminales AB, BC y AC. Fijando la perilla en un 60%, plasme los resultados obtenidos en la tabla 2. Aquí tendremos lo que sería el programa Multisim. Procedemos a utilizar también primero el cable a tierra o la conexión a tierra. También tendríamos lo que sería el resistor o el potenciómetro. Es el potenciómetro de 1K. Y lo que sería el multímetro. Estos son los elementos que se van a utilizar para la segunda actividad de la práctica número 1. Aquí movemos esto a 90 grados. Tenemos aquí el potenciómetro y el cable a tierra. La perilla está a
60%. Y conectamos el multímetro al potenciómetro. Como queremos saber primero en la práctica lo que sería la conexión AB, esta conexión nada más, que se ve aquí, conectamos el potenciómetro. ¿Cómo estaría la conexión AB? Que sería aquí esta. El cable a tierra lo conectamos por aquí. Ahí está conectado. Y procedemos a la simulación. A ver cuánto nos da el valor de este potenciómetro. Aquí medimos la resistencia con corriente continua. Y vemos que nos da 400 ohmios. Aquí lo anotamos. Para resistencia AB sería 400 ohmios. El segundo sería la conexión BC. Esta conexión aquí. Entonces procedemos a realizar la conexión BC, que sería esta. Eliminamos aquí. Eliminamos esta conexión. Usamos primero la simulación anterior. Eliminamos este cable, esta conexión. Y eliminamos esta también. Okay. Quería conectar esto a el punto B y el punto C. Aquí tenemos lo que sería la conexión BC. Y por aquí conectamos el punto tierra. Entonces a 60 la perilla. Comenzamos con la simulación y esto nos daría un valor de 600 ohmios para la conexión BC. Para la conexión AC, que sería esta conexión, más el punto C, AC, conectamos, eliminamos esto, pausamos la simulación anterior, y eliminamos esto y AC, nada más conectamos aquí. Ahí está la conexión AC. Y vemos cuánto nos da la conexión de ya. Empezamos la simulación y vemos cuánto nos da. Valor de 1000 ohmios. Pausamos por aquí la simulación. Eliminamos esto. Y anotamos el valor que sería. Y esto es todo por la actividad número 2 de la práctica 1. Para la práctica 3 para la actividad 3 de la práctica 1 dice así: proceda a conectar en el simulador el circuito de la figura número 2, suministro de tensión de corriente continua de 70 voltios usando un potenciómetro de 100 ohmios con la perilla a un 80%. Conecte los instrumentos necesarios para medir corriente total y la tensión en el resistor, plasmando los resultados en la tabla 3 y realice los cálculos teóricos del circuito. Este es el circuito a replicar, ya que tenemos los elementos que vamos a utilizar. 2 multímetros haciendo las veces de voltímetro y amperímetro, una fuente de 70 voltios, el potenciómetro de 100 ohmios y la conexión a tierra.
y conectamos la fuente al voltímetro. Conectamos el amperímetro también. Bueno, un poco. Aquí movemos la potenciómetro. Conectamos aquí también. Y conectamos la conexión a tierra. Aquí podemos ver el mismo circuito ando por aquí hay un verde. Se conecta aquí. Aquí me dice que se calcule la corriente total y la tensión en el resistor. Procedemos a iniciar la simulación y aquí nos dice la tensión, corriente continua, esta, y esta la resistencia, la tensión en el resistor y la corriente total. Aquí tenemos la corriente total, sería esta, megavoltios, y aquí. Okay. Aquí está, me da 875,005 miliamperios y 70 voltios. Ponemos aquí lo que sería la corriente. Corriente es 875.005 más dividido entre 1000 para llevarlo a amperes. Dividido entre 1000 me da 0,875 amperes. La tensión aquí es de 70 voltios. La corriente de 875,005 miliamperes. La resistencia calculada, la resistencia sería voltios entre la corriente, voltaje entre la corriente, que serían 70 entre 0,875, que me daría me daría 80 ohmios. Y la potencia sería el voltaje por la corriente también, que serían 70 por 0,875, que me da 61,25 watts. Entonces 70, por 0,875, esto da 61,25 watts. Y eso es todo por la actividad 3 de la práctica 1.
Para la actividad número 4 de esta práctica, dice así: utilizando el mismo circuito de la actividad anterior, pero variando los valores de la tensión de la fuente desde 10 voltios hasta 100 voltios, calcule teóricamente los diferentes valores de corriente para el resistor, plasmando los resultados en la fila de corriente teórica A de la tabla 4. Ejecute la simulación del circuito para cada uno de los valores de la tensión establecidos, midiendo el valor de corriente correspondiente, plasmándolo en la fila corriente medida A de la tabla 4. Después calcule el valor de la resistencia utilizando la ley de Ohm para cada uno de los valores de tensión y corriente medidos, plasmando los resultados de la fila, en la fila resistencia calculada de la tabla 4 y calculando además la resistencia promedio a partir de los valores obtenidos de cada medida. Entonces tenemos que primero hay que calcular la corriente teórica, que sería, la fórmula sería: la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Por lo tanto, aquí tenemos que sería, el primer voltaje son de 10 a 100, el primer voltaje sería de 10 y la resistencia sería de 80 ohmios, porque es de 100, pero por el 80%, 80 ohmios. Entonces sería 10 entre 80 me da 125. Para el siguiente valor, que serían 20 dividido entre 80 ohmios, es igual a 250. A 0,250, entonces sería aquí ya 30 dividido entre 30 entre 80 me da 125 o 150, 0,375 y así para cada uno de los valores. Aquí, como ya podrán ver, están todos los datos calculados de la corriente teórica. Ahora pasamos a la corriente medida mediante el programa, mediante la simulación. Tenemos primero una fuente de 10 voltios, entonces nos da, al correr la simulación, nos da que la corriente medida sería de 125 miliamperios. Entonces sería 125 miliamperios dividido entre 1000 para pasarlo en amperios. $125 dividido entre 1000. Me da 0,125, igual que la corriente teórica. Me da aquí pausamos la simulación y cambiamos el valor de la fuente, que serían 20 voltios. Corremos la simulación y nos daría un valor de 250 miliamperios. Sería 250 miliamperios dividido entre 1000. Dividido entre 1000 me da 0,250 también, o 0,25. Para una fuente de 30 voltios me da, ya va, tengo que pausar primero aquí, que cambiar la simulación, ya está el valor, me da una corriente de 375 miliamperios. 375 dividido entre 1000 me da 0,375. Ahora para una fuente
fuente de 40 miliamperios, 40 voltios, perdón, me da el valor de 500 miliamperios. Aquí está 500 miliamperios dividido entre 1000. Me da 0,500 también amperios. Ahora sumo aquí la simulación. Para una fuente de 50 voltios me da valor de 625 miliamperios. Como 625 para 60 me da 749,99, casi 800, perdón, casi 750. Entonces sería 749 dividido entre 1000, 749 amperios. Para 70 me da que la corriente medida es de 875 miliamperios. 875 dividido entre 1000. 0,875 amperios. Para una fuente de 80 voltios que la corriente es de 1 amperio. Aquí ya está, 1 amperio. No hace falta dividirlo, ya está en amperios. Para una corriente de 90 voltios, esto lo puse aquí primero, de 90 me da de 1,125 amperios. 1,125 amperios. Y para una fuente de 100 voltios me da 1,25 amperios. 1,250, 1,25 es lo mismo. Ahí está. Ahora la resistencia calculada. La resistencia calculada sería la R es igual al voltaje entre la corriente. Esta corriente sería la corriente teórica obtenida. Entonces aquí tenemos que el voltaje sería también 10, 20, 30. Entonces sería entonces 10 voltios dividido. No, ya va. 10 voltios dividido entre este valor de 80. Aquí sería el 20 voltios dividido entre el valor de la corriente teórica, 80. Aquí me da que sería también 30 dividido entre este valor. Okay, como podemos observar aquí ya están todos los resultados, los cálculos, y la resistencia promedio sería de 80 ohmios. Ahora nos dice la actividad que
Con los valores de tensión y corriente plasmados en la tabla 4, de tensión y corriente, construya en el cuadro 1, en este cuadro, una curva de voltaje versus corriente y asegúrese de mantener una misma escala a lo largo de cada eje. Determine gráficamente el valor de la resistencia a partir de la curva obtenida. Con los datos obtenidos del voltaje y la corriente, o sea, la tensión y la corriente, se construye la curva B versus I en el cuadro 1. Quedaría así. Muchas gracias.